noches, doctora Joana Suárez. Primeramente, agradecerle por el espacio que nos está brindando. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, específicamente de la carrera de Psicología Clínica. En este caso, la entrevista trata sobre algunos trastornos que queremos hacerle a mis compañeros algunas preguntas y yo también. Y antes que nada, comenzar, queríamos que nos dé una breve introducción de usted, de su especialización, de qué es lo que hace. Entonces, quisiéramos todo eso conocer para empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Pues yo soy la doctora Joana Suárez, yo soy médico general, estudié en la Universidad Central del Ecuador, pues luego me fui a México, estudié mi especialidad en psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me quedé también ahí mismo un año más a hacer una subespecialidad en psiquiatría geriátrica. Entonces, pues acabo de volver al país casi, como hace unos 7 meses. Pues estoy dedicada a la consulta privada y trabajo también en la consulta externa de un hospital, aquí en Quito. Eso sería lo que les puedo comentar de mí. Bueno, doctora, muchas gracias. Bastante interesante su especialización y a lo que se dedica. En este caso, quisiéramos nosotros ya empezar con lo que es el primer tema. No sé si alguno de mis compañeros está listo para empezar. En este caso, José, creo que ya está listo con las preguntas para empezar. Listo, claro. Buenas noches, doctora Joana. ¿Cómo está? Bueno, más que nada, como yo mencionaba, a mí me gusta lo que serían las adicciones. Mi caso sería en ese tema. Voy a dar una introducción de lo que es las adicciones. Pues estas son una enfermedad, es considerada enfermedad porque es crónica, o sea, puede llegar a ser crónica y con el tiempo muestra lo que es signos y síntomas. En sí, lo que sería esto, queríamos nosotros, las personas que son, bueno, sabemos que las personas que son adictas tienen un problema con la sustancia y pues han generado de alguna forma cierta cantidad de neurotransmisores en su cerebro que ya no es normal. Por esa razón, nosotros sabemos que pues en el tratamiento de adicciones, algunas veces las alternativas serían los psicofármacos. Eh, por ese lado vamos a entrar en la cuestión y mi pregunta sería, ¿qué tan efectivo considera usted que son los psicofármacos con lo que se relaciona a las adicciones y cómo estas podrían mejorar la calidad de vida de estas personas? Bueno, los psicofármacos en la mayoría de enfermedades mentales pues juegan un papel muy importante, ¿no? Pero que hay que recordar que en la mayoría de estudios se evidencia que la combinación de psicofármacos y psicoterapia es lo que va a dar una mayor efectividad y más aún en el tema de adicciones. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que usualmente las adicciones no vienen solas. La mayor parte de personas que tienen este tipo de padecimientos usualmente tienen una situación que se llama patología dual. ¿Qué quiere decir? Que las adicciones vienen de la mano o se desencadenaron quizá por una patología como subyacente, digamos. Entonces es muy común la depresión o ansiedad que hayan iniciado quizá y que eso dan lugar a que la persona pues comience a consumir alguna sustancia con el fin de disminuir esos síntomas tanto de ansiedad como depresión. Pero también se da el caso de que las adicciones muchas veces conllevan justamente este fenómeno que ocurre en el cerebro, en el sistema de recompensa y esta alteración en los neurotransmisores, ¿no? En dopamina, en serotonina, hacen que las personas que de pronto no tenían una patología subyacente, a medida que tienen como un consumo crónico, tengan esta dificultad en la neurotransmisión y por tanto terminen presentando síntomas depresivos o síntomas ansiosos. Entonces es muy alto el porcentaje de personas con patología dual y en ese sentido es que los psicofármacos son muy útiles. Entonces usamos muchísimo los inhibidores de la recaptura de serotonina, los antidepresivos, para tratar a personas con adicciones, no netamente para la adicción, sino para justo esto, el síntoma que está subyacente, ¿no? Muchas veces la depresión y la ansiedad, cuando se trata con psicofármacos, ayuda a que mejore la parte del consumo.
Ahora, ya hablando netamente del consumo, como ustedes justo mencionaron ahorita, pues existe una alteración a nivel cerebral y sobre todo da lugar, por ejemplo, el consumo crónico, a que haya un estado de excitotoxicidad a nivel cerebral. Entonces, ese estado de excitotoxicidad está mediado por un neurotransmisor sobre todo, que es el glutamato. Entonces se usan mucho ciertos medicamentos que se conocen como antiepilépticos, pero que en psiquiatría y en el mundo de las adicciones los usamos a dosis distintas para como disminuir esa excitotoxicidad cerebral y por medio de eso procurar disminuir o frenar de cierta manera como esa apetencia a continuar consumiendo. Hay diferentes fármacos también, por ejemplo, los antipsicóticos que se usan de pronto a dosis distinta para otras enfermedades como la esquizofrenia o los trastornos delirantes. En la parte de adicciones se puede usar mucho como para frenar también esa apetencia al consumo o para frenar esas conductas compulsivas o la impulsividad que hay pues derivada del consumo mismo, ¿no? Entonces, realmente los psicofármacos son muy útiles, pero hay que saber cómo usarlos y hay que saber enfocados a qué van. Entonces, como les dije, puede ir como a los síntomas subyacentes, puede ir ya netamente al consumo, puede ir como para ligado a de pronto los efectos secundarios del consumo también, porque de pronto hay pacientes que ya llevan un consumo crónico y dejan de consumirlo por alguna enfermedad o algo así. Eso lleva a un síndrome de abstinencia que puede llegar inclusive a ser mortal. Entonces, pues hay fármacos también como las benzodiazepinas que se usan en esos síndromes de abstinencia para que pues la persona no pueda llegar como a esa mortalidad, ¿no? Entonces hay una serie de usos que tenemos de los psicofármacos que pues la verdad entran mucho en juego en esta parte. Bien, en realidad me parece bastante claro lo que sería como ansiolíticos en el caso de benzodiazepinas que prácticamente irían a atacar directamente a lo que serían los síntomas de abstinencia que generan dichos pacientes. En realidad es muy interesante y pues en base a esto también va lo que sería pues mi segunda pregunta, que dice, bueno, las benzodiazepinas, como ya sabemos, es muy buena, pero muchas personas a veces no saben cómo usarla o tal vez hay casos pues, en los que algunos psiquiatras tal vez no administran de la mejor manera, en la cual se tiene que empezar de las cantidades más mínimas hasta las máximas para poder ver cómo la persona va reaccionando, me parece. Entonces, háblenos un poquito sobre esto y en el caso de las personas que llegan a tener adicción, dependencia de las benzodiazepinas. Pues sí, las benzodiazepinas son medicamentos muy buenos, pero hay que pues saber usarlos como bien dijiste, José, y también hay que tener como mucha precaución en el abuso de ellas, porque hoy en día pues mucha gente tiende a automedicarse y las benzodiazepinas tienen una característica que es que pueden generar dependencia a largo plazo, ¿no? Entonces, incluso dentro de estos manuales estadísticos de clasificación ya pues los hipnóticos entran como en estos trastornos por consumo de sustancias, ¿no? Cuando usualmente se abusa. Entonces, pues sí, es importante saber usarlos. Hay más evidencia del uso en el síndrome de abstinencia, sobre todo del alcohol. Más que en otras sustancias, pero justamente es, como decías, usarlo a dosis apropiadas por tiempos apropiados, justamente también usando la benzodiazepina apropiada, porque cada una de ellas tiene una vida media distinta, de pronto un mecanismo de acción distinto, un efecto de primer paso, por ejemplo, en algunos que evitan, por ejemplo, que el metabolismo se dé a nivel hepático, entonces eso es más útil en aquellos que consumen alcohol, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas son muy buenas, tienen un potencial ansiolítico muy importante, son útiles en esos síndromes de abstinencia alcohólico sobre todo, pero pues hay que usarlos con precaución porque las benzodiazepinas también actúan a nivel del sistema de recompensa. Entonces, al actuar en ese sistema de recompensa, hacen casi lo mismo que las sustancias. Entonces, por eso es que a largo plazo pueden crear dependencia e incluso pasa que a dosis tope pueden crear efectos paradójicos, es decir, ya no la persona logra el efecto deseado, sino logra el efecto contrario. Por ejemplo, muchos pacientes comienzan a automedicarse con benzodiazepinas para el sueño,
pero a medida que las dosis van subiendo en muchas personas, pues ya más bien no causa ese efecto, más bien se mantienen despiertos porque ya causan este efecto paradójico, y eso hace que las personas sigan aumentando y aumentando la dosis, ¿no? Y eso va creando más y más dependencia. Entonces, pues sí que bueno que hagamos como este tipo de, a manera de charlas para pues saber que no es bueno automedicarse, y que si bien los psiquiatras lo usamos, también hay que saber hacerlo y por pocos tiempos. En los adultos mayores, por ejemplo, es uno de los medicamentos que más precaución tenemos los psiquiatras dedicados a ellos, porque pueden causar caídas, problemas de memoria, pueden causar fracturas de cadera. Entonces son medicamentos delicados que requieren como mucho entrenamiento para saber usarlos. Uh-huh. Claro, es verdad, en realidad hay que saber y tomar de la mano siempre con un psiquiatra, un experto, que nos lleve de la mano y nos ayude como nosotros podemos ir sintiéndonos mejor, o si es que algún síntoma adverso en ese momento, dicho medicamento, cortarlo, entonces, o cambiarlo. Y como dice, hay muchos benzodiazepinas, muchos medicamentos ansiolíticos que realmente pueden servir. En el caso de realmente, como usted mencionó, la psicoterapia, que es realmente una técnica usada por los psicólogos, y me parece que es muy bueno que se junten como holísticamente dichas terapias para poder ayudar de mejor manera al paciente, ayudado de un psiquiatra y de un psicólogo, de la mano los dos. ¿Qué tan de cierto es eso? Porque hay personas que piensan que pues solo el psicólogo o solo el psiquiatra y listo. No, pues la verdad es que somos especialidades que se complementan muchísimo, ¿no? Trabajamos en conjunto. Si nos disponemos a trabajar solitos, la verdad es que los pacientes no van a tener como tanta mejoría. Pues no sé, hablando en específico de las adicciones, ¿no? Sabemos que en general la mayoría de patologías mentales tienen una etiología que no es, pues no es no es relacionada a una sola causa, sino que es más bien multifactorial, ¿no? Entonces, el componente social influye muchísimo en la aparición de estos trastornos psiquiátricos, y más aún en las adicciones, ¿no? En las adicciones vemos situaciones sociales muy difíciles de vida que dan lugar o son como propician que la persona de pronto pueda entrar a este mundo de las adicciones. Entonces, en ese sentido, hay que recordar que un medicamento va a ir muy dirigido como para esta parte neurobiológica, como para esta parte aguda de los síntomas, va a ir dirigido para disminuir como esta ansiedad de consumo, va a ir dirigida para de pronto regular ánimo, para frenar impulsividad, para regular sueño, regular apetito, pero no va a ir a regular como este origen psicosocial que de pronto tuvo que ver en la aparición de la adicción. Entonces es ahí cuando la psicoterapia juega un papel muy importante, sobre todo para mantener al paciente pues libre de recaídas y para mantenerlo en abstinencia por mayor tiempo, ¿no? Entonces sí, definitivamente el complemento de las dos en cualquier patología de salud mental es muy muy bueno. Uh-huh. Realmente, y bueno, se puede ver que, como usted dice, complementando, pues se logran grandes resultados, ya que por un lado vamos a tratar lo que serían deficiencias hormonales, y por otro lado estaríamos viendo pues el núcleo tal vez del problema, y pues conjuntamente ayudar mucho a salir y mejorar la calidad de vida de esta persona. Bueno, esto ha sido la parte de adicciones, y bueno, de mi parte le agradezco, un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la explicación. Voy a dar paso, bueno, a mí, para poder hablar del siguiente trastorno. Bueno, yo en mi caso he escogido la bipolaridad, y bueno, le daré una pequeña también introducción. Bueno, yo este trastorno lo conozco o es denominado como una depresión maníaca depresiva, porque tiene dos fases. Bueno, es una enfermedad mental y que causa cambios externos en el estado de ánimo que comprenden las emociones, como la manía o la hipomanía, y bajas emociones como la depresión. Entonces, en este caso, como profesional de la salud, ¿cuáles son los fármacos más utilizados? Porque como este tiene dos fases, primero la fase
maníaca y depresiva, cómo se actúa con los fármacos, cómo es que se recetaría a estas personas. Ok, pues bueno, qué bueno que hayan incluido este padecimiento. El trastorno bipolar es una enfermedad de las enfermedades mentales pues crónicas que existen, ¿no? Por tanto, son enfermedades que usualmente no tienen como tal vez una depresión en la que se espera que haya quizá con más facilidad de pronto una remisión absoluta del episodio. La característica del trastorno bipolar es justo la cronicidad y la tendencia a que aún con medicamentos existan de pronto nuevos episodios tanto depresivos como de manía o hipomanía. Entonces, en ese sentido, el tratamiento va justo dirigido a mantener al paciente lo más estable posible, con la menor cantidad de episodios tanto de elevación del ánimo como de depresión. Entonces, se usan medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo. Son medicamentos que se usan justo con este fin de manera indefinida para evitar esas recaídas. Hay muchísimos estabilizadores del ánimo, pero obviamente cada paciente es diferente. El estabilizador del ánimo se usa dependiendo de la polaridad que tiene la persona, porque hay ciertas personas que tienden a tener más episodios depresivos a lo largo de la vida y hay otras que la tendencia es a tener más episodios de manía o hipomanía, ¿no? Entonces depende también de eso el estabilizador que se usa. El litio, por ejemplo, es uno de los estabilizadores más comunes. Es un medicamento bastante de bajo costo. Mucha gente tiene mucho miedo de usarlo, pero es muy bueno, justamente para sobre todo la parte de episodios depresivos. Pero inclusive en adultos mayores se puede usar. Hay otros medicamentos, por ejemplo, los antiepilépticos, que hablábamos justo en adicciones, también se usan en el trastorno bipolar a dosis distintas, definitivamente. Usualmente se usan calculando por el peso del paciente. El uso del estabilizador antiepiléptico más común es el ácido valproico. El valproato pues usualmente es un medicamento que se usa para aquellas personas que tienen como más episodios mixtos, ¿no? Que de pronto tienen igual episodios depresivos o igual episodios de elevación del ánimo. Es también un medicamento muy bueno. El único problema es que podría de pronto causar algunos efectos adversos que a los pacientes no les agrada tanto, como incremento de peso, de pronto un poquito de temblor o de pronto caída del cabello, pero siempre y cuando uno maneje el medicamento a una dosis adecuada y dentro del rango terapéutico, para lo cual obviamente al igual que el litio, se usan estudios de sangre para verificar eso del nivel terapéutico, pero pues también son medicamentos que se usan a largo plazo y muy buenos. Otro de los estabilizadores de ánimo que también se usa bastante, sobre todo en las personas que tienen episodios, predominancia de episodios depresivos, es un antiepiléptico que se llama lamotrigina. La lamotrigina es muy buena, inclusive sola, para la parte depresiva en los pacientes con trastorno bipolar. Entonces, una parte del tratamiento de los pacientes con trastorno bipolar son los estabilizadores de ánimo. Esos son los que se mantienen. Pero para el episodio que tenga el paciente también se usan medicamentos. Si tenemos a un paciente con un episodio de manía grave, que tiene síntomas psicóticos de pronto, mientras el estabilizador hace efecto, necesitamos un tratamiento para la manía. Entonces ahí se usan mucho los antipsicóticos, estos medicamentos que se usan también, por ejemplo, en la esquizofrenia. Hay una variedad, un sinnúmero, también todos se usan de manera individualizada, dependiendo del síntoma que predomina, dependiendo de la alteración en el sueño, el ánimo, todo eso, ¿no? Usualmente se usan por tiempo más corto que los estabilizadores, o sea, solo como por el tiempo que requieren pues hasta disminuir los síntomas. Ahora, hay en cuanto a la fase depresiva, pues es muy controversial porque en los pacientes con trastorno bipolar es un poco difícil hacer el manejo con antidepresivos, porque muchos antidepresivos pueden dar lugar a que el paciente estando en fase depresiva más bien vire a la fase de manía y eso puede ser hasta más peligroso. Entonces, los antidepresivos se usan como segunda opción ya cuando se han intentado otros fármacos. Por ejemplo, hay los mismos antipsicóticos que a dosis distintas pueden también funcionar como antidepresivos. Entonces, es
Es muy interesante, el trastorno bipolar es uno de los trastornos más complejos para tratar porque pues hay que saber como mucho de psicofarmacología para poder pues individualizar el tratamiento y evitar que hayan más efectos secundarios que beneficio al paciente, pero en general es eso, ¿no? Tener un estabilizador del ánimo y el tratamiento para la fase que tenga el paciente. Si es fase depresiva, tener mucho cuidado con los antidepresivos y es por eso que incluso cuando una persona tiene síntomas depresivos por primera vez en la vida, es súper importante interrogar sobre si no ha tenido síntomas de elevación del ánimo, ya sea de manía o de hipomanía, porque puede ser que de pronto esos síntomas fueron pasados por alto y uno solo se enfoca en la fase depresiva y piensa que es una depresión normal y le da un antidepresivo y va a crear una manía muy grave que puede llegar a la hospitalización. Entonces, hay ciertos síntomas que son como clave, que nos pueden hacer llamar la atención de que una depresión no es una depresión típica, sino que es una depresión de un paciente con trastorno bipolar y esa depresión se trata de manera distinta, ¿no? Entonces, pues es eso. Sí, doctora, muchas gracias por su explicación bastante clara. Doctora, ahora otra de mis preguntas sería, por ejemplo, en el caso de la lamotrigina o el ácido Ajá. valproico, por ejemplo, ¿qué es lo que primero siente? O sea, ¿se le da la medicina y el paciente ya empieza a sentir el efecto? ¿O la medicina demora algún tiempo hasta llegar al efecto pico? Es decir, sentir los primeros efectos secundarios. ¿Cómo sería eso? Usualmente la mayoría de psicofármacos tardan en hacer efecto. Con la lamotrigina, usualmente uno tiene que llegar primero a una dosis adecuada, al igual que con el resto de psicofármacos, ¿no? Uno tiene que empezar con dosis bien pequeñitas para ir valorando justo la tolerancia, pero de a poquito llegar a una dosis adecuada. Entonces, por ejemplo, con la lamotrigina, una dosis terapéutica es como entre 100, 200 miligramos, pero con la motrigina tenemos el problema de que puede causar rash alérgico que puede ser muy grave. Entonces ese medicamento se usa con mucha precaución y para que yo llegue a 100 miligramos, que es la dosis terapéutica, pasan al menos 5 semanas en lo que voy subiendo la dosis. Entonces, pues es un medicamento que no va a actuar de inmediato, no voy a encontrar un efecto con 25 miligramos. Entonces, usualmente justo cuando se trata de pacientes con síntomas graves en los que hay riesgo suicida, riesgo de conducta agresiva, todos estos inicios de medicamentos se suelen hacer hospitalizados para poder vigilar justamente al paciente, ¿no? Para que el tiempo en el que yo llego a la dosis adecuada, el paciente puede estar con contención de pronto, yo que sé, mecánica o también farmacológica con algún otro medicamento, ¿no? Entonces es eso, el paciente pues usualmente no experimenta la mejoría inmediato, tiene que pasar tiempo. Y en cuanto al ácido valproico, pues también toma tiempo como que el paciente tenga en su cuerpo la dosis adecuada, pero es un poco más rápido. Por eso funciona más como para las fases agudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que uno pueda tomar una muestra de sangre y poder valorar que ya esté una dosis adecuada en el paciente, pasan entre 3 a 5 días más o menos, ¿no? Entonces así, cada fármaco tiene como un tiempo en el que comienza a actuar. Por ejemplo, los antipsicóticos que también se usan mucho en este tipo de trastornos para que uno, a partir de que ya llegó a la dosis adecuada, pero para que uno pueda decir el medicamento fue efectivo, tiene que pasar entre 4 a 6 semanas, ¿no? Igual con los antidepresivos. Entonces, uno tiene que cuando inicia psicofármacos, explicar muy bien esto al paciente, porque muchos pacientes desean como una mejoría inmediata, como de que al otro día ya sean distintos, y eso no va a pasar. Y entonces, como eso no va a pasar, uno tiene que dar muchas indicaciones o signos de alarma a los familiares para que durante el tiempo en el que aún no va a hacer efecto el medicamento, el paciente esté vigilado o el paciente tenga todas las precauciones de acudir a algún lugar si algo malo ocurre. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, justamente Ok. por ahí va encaminada mi pregunta y pues reiterarle mi agradecimiento y darle paso a mi compañera Karen, que también le va a preguntar sobre el trastorno que ella investiga. Ok. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Quería hacer alusión al tema de la depresión mayor.
Bueno, en este caso sabemos que es una tristeza persistente, bastante intensa, ¿no? Que vive el sujeto y que puede llegar a afectar muchas áreas sociales, laborales, de familia, incluso de pareja, ¿no? Que no siempre también tiene un motivo, no sé, psicológico, biológico, que también está obviamente relacionado con un desbalance de neurotransmisores, ¿no? Entonces, conforme a eso, mi pregunta sería, ¿cuáles son los fármacos más usados en la depresión mayor? Pues bueno, los fármacos que más se utilizan y la primera línea de tratamiento son los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos tenemos muchísimos medicamentos, ¿no? Pero los de primera línea de tratamiento están los inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces, esos medicamentos son los que principalmente usamos. Hay varios dentro de esa misma familia. Cada uno de los medicamentos tiene su peculiaridad, ¿no? Hay medicamentos que de pronto causan un poco más de sueño como efecto secundario, entonces aprovechamos eso en pacientes que tienen mucha queja de sueño como parte de los síntomas de la depresión. Hay pacientes que se quejan de pronto de mucha fatiga o mucho cansancio, entonces hay dentro de esas familias hay muchos medicamentos que son como más activadores, ¿no? Entonces son mejores para ellos. Por ejemplo, si tenemos personas adultas mayores, también hay medicamentos que tenemos que procurar evitar porque de pronto pueden tener pues más efecto tóxico a nivel cardiológico, entonces es muy individualizado también, pero en general el tratamiento de primera línea del trastorno depresivo mayor son los antidepresivos, inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina. Sí, doctora, muchas gracias, sí, le acabo de comprender. En el caso también, usted mencionó un poco de que hay unos que tienen efectos, ¿no? Justamente esa sería mi segunda pregunta. ¿Cuáles como serían los efectos colaterales más fuertes en el caso de los psicofármacos de la depresión mayor? Ok, realmente la mayoría de antidepresivos y sobre todo estos de primera línea son medicamentos bastante nobles, medicamentos que son muy bien tolerados por los pacientes. Recordemos que son medicamentos obviamente que se los va a usar por un tiempo prolongado, no son medicamentos de tiempos cortitos. Son medicamentos que en general a largo plazo no generan dependencia, no generan adicción ni nada de eso. Pero sí hay un grupo, un pequeño porcentaje de personas que reportan ciertos efectos secundarios, los cuales ocurren sobre todo al inicio del tratamiento, y eso es algo que también se explica mucho al paciente, ¿no? Usualmente el medicamento va a empezar a actuar como a las 3, 4 semanas, pero los efectos secundarios como más notorios de pronto van a ser como en las primeras 2 semanas, y esa es a veces la causante de que muchos suspendan y de que se asusten y de que ya no se den la oportunidad de recibir el tratamiento, ¿no? Pero si uno explica bien, pues ellos entienden que al inicio se pueden presentar síntomas, pero son síntomas usualmente transitorios que van disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Y cuáles síntomas son? Al inicio, sobre todo pueden ser síntomas gastrointestinales, como náusea, de pronto diarrea, de pronto estreñimiento. También pueden haber dolores de cabeza, que de pronto un poco de mareo. En algunos pacientes los antidepresivos al inicio pueden causar más ansiedad inclusive, ¿no? Por eso es que en algunos medicamentos, sobre todo por ejemplo en niños o adolescentes, tienen como esta etiqueta de que podría incrementar de pronto la conducta suicida, pero no es porque en sí cree la idea del medicamento, sino más bien porque puede generar más ansiedad al inicio del uso y esa ansiedad puede hacer que uno piense en querer morir, ¿no? Entonces es eso. Ahora, a largo plazo, muchas personas reportan como el efecto más común resequedad de las mucosas orales, como que sienten que la boca está seca. Otro de los efectos que sí se reporta mucho es la disfunción en el área sexual, ¿okay? Que en algunos hay anorgasmia, en otras dificultad para la erección, para la eyaculación. Obviamente todo eso es algo que hay que indagar en alguien que tiene un psicofármaco porque pues, son áreas que pueden también causar mucho malestar en el individuo si es que no están funcionando bien y a veces pasamos por alto, ¿no? Eso sobre todo, los efectos como de pronto que más se reportan a largo plazo, pero no ocurren en todos, ocurren en el 5 a 10% de los pacientes. Muchísimos no experimentan ninguno de estos efectos. Claro, me deja mucho más iluminada la idea porque, bueno,
A veces sí se piensa que es un poco más general, pero bueno, en caso los porcentajes del 5 al 10%. Mi última pregunta estaría enfocada igual a los psicofármacos que se utilizan, pero en el área privada y en el área pública. No sé si habría una diferencia notable en la calidad o no sé, pero ¿cuáles son los psicofármacos que se utilizan en estas dos áreas? Pues realmente las dos áreas estamos guiadas por las mismas guías clínicas y en teoría la prescripción es la misma, ¿no? No hay razón por la que de pronto en la práctica privada uno tenga que prescribir fármacos distintos y en la práctica otros, ¿no? Ahora bien, es cierto que de pronto nosotros como médicos siempre prescribimos el nombre genérico del fármaco porque pues no podemos prescribir realmente un nombre comercial en específico, ¿no? Porque pues no estamos vendiendo el fármaco como tal. Pero sí es cierto que hay algunas marcas que a veces son como más toleradas por ciertos pacientes o de pronto se caracterizan porque no hay esos síntomas como esos efectos adversos al inicio del tratamiento, pero realmente eso es muy individualizado. Entonces pasa mucho en la práctica privada que a veces de pronto los pacientes tienen como un poco más de facilidades económicas, entonces pues ellos prefieren comprar pues marcas pues más conocidas, de pronto más caras, que puede ser que tengan como menos estos efectos secundarios transitorios, ¿no? Pero en general realmente hay medicamentos genéricos también muy buenos, en ese sentido pues los medicamentos que hay en el sector público también funcionan igual, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que de pronto, por ejemplo, en instituciones como en el instituto, en el IES, de pronto en el cuadro básico no están como incluidos varias opciones de medicamentos, entonces quizá eso podría conllevar a que uno se limite un poquito de ciertos fármacos, ¿no? Y tenga que dar solo los que hay ahí. Eso podría ser, pero más como por la parte de la limitante económica o de que no esté en el cuadro básico, pero no porque uno de pronto tenga la idea de que ahí se debe prescribir otra cosa y en la práctica privada otra cosa. En general, la prescripción médica va a ser igual en todos y estamos guiadas igual. Sobre la esquizofrenia, le voy a hablar un poco sobre este trastorno. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de una manera anormal. La esquizofrenia se caracteriza por psicosis, la pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones que son percepciones falsas, ideas delirantes que son creencias falsas, habla y conducta desorganizada. Restringiéndose sus emociones, no muestran sus emociones hacia las demás personas, también un déficit cognitivo que es el deterioro del razonamiento y las resoluciones de problemas, también tienen problemas tanto en lo laboral, en lo social, llegándoles esto a afectar funcionamiento diario. Los síntomas normalmente comienzan habitualmente en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta. Se dice que uno o más de los síntomas deben durar a lo menos 6 meses antes de establecer un diagnóstico. Este tratamiento consiste en farmacoterapia, terapia cognitiva, rehabilitación psicosocial. La detección y el tratamiento temprano mejora el funcionamiento a largo plazo. Doctora, recopilando toda esta información acerca sobre la esquizofrenia, ¿usted nos podría comentar un poco más acerca sobre este trastorno que es la esquizofrenia? Pues bueno, claro, la esquizofrenia, como bien lo dijiste, Gabriela, es una enfermedad crónica, es uno de los trastornos mentales que, al igual que el trastorno bipolar, es crónico. Se presenta en el 1% de la población. Pues es una enfermedad que se caracteriza porque pueden haber tanto ideas delirantes como alteraciones sensoperceptuales, es decir, alucinaciones que pueden ser visuales o auditivas, y además esto conlleva también a la presencia de síntomas que
nosotros denominamos síntomas negativos, ¿no? Que son síntomas caracterizados como, por ejemplo, como falta de voluntad, síntomas como falta de interés por realizar las cosas, ¿no? O de pronto por como una fatiga, ¿no? Entonces, el conjunto de estos síntomas llevan como a la desorganización muchas veces de la conducta del paciente, desorganización del pensamiento y por tanto fallas en el funcionamiento. Es una enfermedad que se puede presentar tanto como en varios picos, ¿no? A veces desde la segunda o tercera década, que es lo más común. En las mujeres se presenta, inicia de forma un poco más tardía que en los hombres, pero si bien es cierto, eso es lo más frecuente, también en etapas tardías de la vida, como en la quinta década de la vida, también hay otro pico, hay otra forma de presentación tardía que se ha visto de la esquizofrenia. ¿Y cuáles son los fármacos para tratar la esquizofrenia? Pues bueno, básicamente los medicamentos están en función de un grupo que se llaman antipsicóticos, ¿no? Es totalmente dirigidos a esta parte de síntomas positivos, que son ideas delirantes y alucinaciones. Entonces, los antipsicóticos hay muchísimos, ¿no? Hay antipsicóticos que son más antiguos, que se llaman antipsicóticos de primera generación, y hay antipsicóticos más recientes, que son los de segunda generación, ¿no? Justamente como al ser medicamentos más recientes, los antipsicóticos de segunda generación de pronto tienen como un perfil farmacológico en el que tienen menos efectos secundarios y por tanto tienen como pues de pronto menos, como les dije, efectos secundarios y por tanto como una mayor adherencia en el tratamiento para que el paciente mantenga el tratamiento, ¿no? Entonces, pues esos básicamente son los antipsicóticos. Cada uno de los antipsicóticos tiene un perfil diferente porque, por ejemplo, hay antipsicóticos que son un poco más potentes, otros que no lo son tanto. Hay que fijarse mucho en el paciente, ¿no? Es muy individualizado el tratamiento. Si tenemos un paciente que de pronto uno de los problemas es de que de base pues hay sobrepeso, de pronto hay diabetes, hay muchas enfermedades, uno tiene que elegir medicamentos antipsicóticos que tengan como menos riesgo metabólico, ¿no? Entre otras cosas. Igual la situación cardiológica, uno tiene que monitorizar antes de prescribir estos fármacos porque hay unos que causan más cardiotoxicidad que otros y así. ¿Y cuál sería el tiempo necesario para el tratamiento para una persona que le empecemos a medicar ya con algún fármaco? Ok, bueno, estamos hablando de que la esquizofrenia es una enfermedad crónica, por tanto, el tratamiento nos planteamos de forma indefinida, no es un tratamiento que va a ser por un mes ni por un año, ¿ok? Lo que sí es que usualmente el tratamiento tiene un tiempo en el que podemos valorar recién el efecto del mismo, ¿no? Se habla en la mayoría de guías clínicas que una vez que alcancemos una dosis adecuada, para valorar el efecto tiene que pasar al menos entre 4 a 6 semanas con el antipsicótico, ¿no? Uno usualmente va modificando las dosis de acuerdo a la respuesta que el paciente tenga y también siempre valorando los efectos secundarios. Hay rangos terapéuticos en los que se puede usar los medicamentos, pero el medicamento, una vez que vemos, por ejemplo, al paciente estable, en muchas ocasiones por al menos unos 5 años, uno puede valorar reducir la dosis a la dosis terapéutica mínima posible, pero siempre justamente evidenciando y viendo este riesgo-beneficio, ¿no? Definitivamente en las personas mayores, por ejemplo, parece que la dosis suele ser mucho menor que la que recibían cuando eran más jóvenes, pero pues esto es algo también muy individual, pero el tratamiento en sí se plantea de forma indefinida. Y es algo que hay que psicoeducar mucho a los familiares y a los pacientes porque pues muchas veces suspenden el tratamiento y eso solamente es causa de recaídas, ¿no? Y eso pues conlleva una recaída en un paciente con un trastorno mental crónico, conlleva muy fácilmente a una hospitalización, a un riesgo suicida, a riesgo de agresividad hacia terceros. Entonces la funcionalidad se altera muchísimo cuando no hay una buena adherencia al tratamiento y hasta para eso también hay antipsicóticos que se usan hoy en día inyectables para favorecer la adherencia en aquellos que no tienen de pronto tanta conciencia de enfermedad. Claro. Como usted menciona sobre esto de la agresividad, una pregunta, ¿los pacientes esquizofrénicos son agresivos?
No, realmente no, ¿eh? Eso es como un mito que todos tienen de que los pacientes en general con trastornos mentales de pronto son agresivos y no. Lo que puede pasar es que las personas que tienen alguna idea delirante, las como más comunes son ideas delirantes de daño, de referencia, pueden actuar con base a ese miedo que tienen de que les hagan daño, ¿no? Pero siempre y cuando uno sepa cómo aproximarse, uno entienda de forma empática la enfermedad, realmente no es como una agresión de que nazca de ellos, de porque, pues no sé, quieran hacer daño a propósito, ¿no? Eso no ocurre en las personas con trastornos mentales. Uh-huh. Em, la siguiente pregunta, ¿pueden tener hijos los pacientes con esquizofrenia? Pues de que pueden tenerlo, sí. Obviamente, por ejemplo, las mujeres que usan antipsicóticos tienen de pronto pues más riesgo de tener una heredabilidad del trastorno aumentada, ¿no? Las personas con esquizofrenia en general, ya sean hombres o mujeres, tienen una tasa de heredabilidad más alta. Se habla de que la esquizofrenia es un trastorno incluso del neurodesarrollo, porque hay un componente genético bien importante ahí involucrado, ¿no? Esto se ha evidenciado en estudios en gemelos, ¿no? En los que se ha visto esta alta tasa de herencia. Sin embargo, los antipsicóticos, por ejemplo, pueden disminuir un poco la fertilidad en las mujeres porque algunos de ellos pueden producir aumento en una hormona que se llama prolactina y esto causa disminución de la fertilidad. Pasa mucho, ¿no? Pero sin embargo, si las mujeres quieren, pueden hacerlo, pero siempre se recomienda que tengan una asesoría con un genetista para que sepan como de este riesgo de heredabilidad del trastorno antes de, pues, tener un embarazo. Uh-huh. Y otra cosa, obviamente, es que el embarazo, en caso de darse, va a ser un embarazo de alto riesgo, un embarazo en el que definitivamente uno no puede solamente decidir suspender el fármaco, habrá que valorar justamente cuántos episodios ha tenido, las recaídas que ha tenido, pero quizás se busca el antipsicótico que menos riesgo cause en el embarazo, dependiendo también en el trimestre de embarazo que esté. Hay que como que valorar muy detalladamente eso, pero pues sí, es una situación de riesgo, de que se puede dar, pero es un riesgo muy alto. Uh-huh. Claro. Bueno, doctora, con respecto a en su, en su área, en estos años de que usted esté trabajando como doctora psiquiatra, usted tal vez nos podría comentar de algún caso que usted haya tenido, si una persona con esquizofrenia, cómo usted lo trató, cuáles fueron los antipsicóticos que se le dio al paciente y cómo está en la actualidad, cómo ha ido algún caso inusual que usted haya tenido. A ver, pues bueno, les voy a contar un caso. Es un paciente de 20 años de edad que pues debutó, y esto es algo que se ve mucho, ¿no? Que debutan por el consumo muchas veces de cannabis, ¿no? Entonces es un paciente que consumió cannabis de forma experimental, tenía ya un funcionamiento previo muy bajo, nosotros llamamos como el ajuste premórbido que tenían, ¿no? Las personas con esquizofrenia suelen ser personas de pronto con poco interés en la parte académica, de pronto con muchos síntomas negativos, como muy aislados, que no conviven mucho en la parte social, ¿no? Como de pronto con síntomas como no tener voluntad para hacer ciertas cosas, ¿no? Y bueno, consume cannabis y tras el consumo experimental empezó a tener ideas delirantes. Las ideas delirantes se definen como ideas fijas, que son persistentes, que a pesar de que uno les dé de pronto una prueba de realidad, no se reducen a la lógica, ¿no? Y obviamente son fuera del contexto cultural y familiar. Entonces él presentó la idea de que las personas que pasaban a su alrededor, aunque sean personas desconocidas, lo estaban mirando y lo estaban criticando y que podían saber lo que él pensaba a través de los celulares, ¿no? Y que por eso estaban con el celular todo el tiempo en la mano, leyendo lo que él piensa y sabían lo que él ya iba a decir o lo que él iba a hacer. Esto hizo que él
pues deje de salir de casa y deje de seguir yendo a sus actividades porque ayudaba en una tienda a su mamá. Entonces él comenzó a encerrarse en su cuarto, no querer salir ni del cuarto, ni siquiera a comer, ni a bañarse, ni a hacer ninguna otra cosa porque tenía mucho miedo de que estas personas desconocidas vengan y entren a la casa y comiencen a hacerle daño, porque poco a poco, y como usualmente pasa, las ideas se van estructurando cada vez más, se van sistematizando. Entonces él luego tuvo, a partir de esta idea de que lo están vigilando, de que están leyendo sus pensamientos, la idea de que ya de pronto corrompieron a su mamá y que su mamá también está coludida con estas personas desconocidas para darles información de él, ¿no? Entonces él comenzó a tener en su cuarto un cuchillo que se robó de la cocina y dormía con ese cuchillo todas las noches, cerró las ventanas con plásticos para que no lo vean porque pensaba que por ahí también lo podían estar vigilando, y comenzó a bajar muchísimo de peso por esta falta de alimentación que hacía porque tenía miedo también a de que la madre le esté envenenando por la comida, ¿no? Entonces en ese contexto que la mamá decide buscar atención psiquiátrica para él. Y bueno, obviamente como era un primer episodio de psicosis, un primer episodio en una persona joven, pues es algo que hay que estudiar porque hay que descartar otras causas, hay que descartar que no sea secundario a una alteración tiroidea, a un tumor cerebral, a muchísimas cosas. Entonces siempre un primer episodio psicótico se estudia y usualmente para eso se hospitaliza al paciente. Entonces hospitalizamos al paciente. Se le hicieron estudios de laboratorio, estudios de imagen para determinar que no haya alguna otra causa. Todo estuvo normal, lo que confirmó la sospecha de que se trata de pues en ese momento era un trastorno psicótico, pues que todavía no cumplía el tiempo para denominarlo esquizofrenia, ¿no? Llevaba como 3 meses nada más. A eso se denomina trastorno esquizofreniforme. E iniciamos un tratamiento farmacológico en ese momento con un medicamento que se llama olanzapina. La olanzapina es un antipsicótico de segunda generación. Empezamos a una dosis terapéutica que es de 10 miligramos y bueno, lo mantuvimos hospitalizado al menos por 4 semanas, que era un tiempo prudente para evaluar más de la situación psicosocial y también psicoeducar a la familia para que no suspendan el tratamiento, ¿no? Entonces el paciente comenzó a responder bien al fármaco, si bien cuando egresó de la hospitalización las ideas y porque también llegó a tener alucinaciones auditivas que hablaban sobre él, que comentaban lo que él ya estaba haciendo, lo que él debía o no debía hacer, y también comentaban que él tenía que de pronto agredir a la mamá para defenderse de que no le hagan daño. Entonces, todas estas alteraciones sensoperceptuales e ideas delirantes disminuyeron, no desaparecieron, pero sí disminuyeron hasta un momento en el que el paciente pudo como de pronto hacer un poco de conciencia de que podría ser secundario a una enfermedad mental, ¿no? El presentar estos síntomas. Egresaron, lo seguimos viendo por la consulta externa. Y continuamos con el tratamiento. Las ideas continuaron y las alucinaciones también, pero como les digo, a un nivel muy bajo, a tal punto que el paciente ya podía de pronto comer, volvió a ayudar en la tienda de la mamá y mantuvo como un funcionamiento mejor. Tenemos que tomar en cuenta que al ser una enfermedad crónica, quizá nuestro objetivo no va a ser que él tenga una remisión completa de los síntomas, pero sí que tenga una remisión al menos parcial que le permita funcionar, ¿no? Entonces él pudo funcionar mejor, mantuvo el tratamiento y poco a poco se comenzó a trabajar en la parte de psicoterapia, pero era una psicoterapia dirigida a hacer conciencia de la enfermedad, ¿no? Entonces eso fue bastante bueno porque lo ayudó a que se mantenga adherido al tratamiento y no lo suspenda, porque él mismo ya identificaba que hubo algunos momentos en los que él bajó la dosis. Cuando bajaba la dosis del medicamento volvía a escuchar más fuerte las alucinaciones auditivas, ¿no? Entonces él ya comenzó a hacer como una relación de que pues sí, tiene una enfermedad y que el medicamento está controlando la enfermedad y por tanto no lo puede suspender. Entonces eso hizo como que el pronóstico sea muy bueno. Al año de tratamiento, pues el paciente siguió con estas ideas, alucinaciones como muy sutiles,
realmente como esta cronicidad de las ideas y las alucinaciones, pues ya hicieron que el diagnóstico sea completamente confirmado de que es una esquizofrenia. Y pues nada, la verdad es que estaba bastante bien porque la familia estaba muy psicoeducada, porque también los pudimos pues llevar a un curso psicoeducativo para familiares, ¿no? Para que entiendan esta situación de la enfermedad. Luego en algún momento se añadió un antidepresivo porque los síntomas negativos que tenía eran como muy predominantes, estaba con el ánimo muy bajo, con muy poco interés para cosas, entonces el antidepresivo ayuda un poquito a mejorar estos síntomas negativos, aunque no hay como evidencia tan clara de que hay un medicamento fijo para mejorar la parte de los síntomas negativos. Ese sería como un caso que podría comentar. Y en la actualidad este paciente todavía sigue, o sea, sigue con los fármacos, sigue todavía. Por supuesto. ¿Cuál es Evidentemente, él como tomaba olanzapina, bueno, uno de los efectos secundarios que más produce el medicamento es que aumenta de peso. Entonces él se aumentó de peso, pero estamos vigilando la parte de que el azúcar no se eleve, que toda la parte metabólica, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL estén dentro de parámetros normales, ¿no? Entonces, pues bueno, él también trata de hacer como algo de actividad física. La verdad es que los papás son una buena red de apoyo familiar, entonces, pues como que ayudan mucho a contrarrestar ese efecto secundario de olanzapina. Pregunta para Claro, terminar, muy interesante. ¿cuáles son los psicofármacos que se utilizan tanto en lo público como en lo privado? Pues bueno, realmente todos estamos basados en las mismas guías de práctica clínica, ¿no? Pues sí puede ser que en la parte pública de pronto hay pacientes con menos recursos económicos que no pueden costear medicamentos, por ejemplo, antipsicóticos de segunda generación, que de pronto tengan menos efectos secundarios, entonces sí. Hay, por ejemplo, un medicamento que se llama aloperidol, que es el que se usa más a nivel público, porque es uno de los medicamentos menos costosos, pero no por eso es un medicamento malo, también se usa en la parte privada, ¿no? Es un medicamento de estos antipsicóticos de primera generación, pero es bastante efectivo, realmente en pacientes, inclusive en la práctica privada, pacientes que no responden bien a antipsicóticos de segunda generación o necesitan como un poco más de potencia, también se usan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de pronto, tanto en la práctica privada como en pública, uno más está guiado por la parte económica del paciente, de qué tan fácil sea para ellos acceder a ciertos medicamentos, a comprarlos, ¿no? Más que porque que diga yo, como estoy en lo público, solo le doy esto, o porque estoy en la parte privada, solo le doy este, ¿no? Entonces, como les digo, en las dos partes puedo usar cualquiera de los medicamentos, pero sí está muy guiado de qué tanto el paciente puede acceder. Por ejemplo, hay medicamentos inyectables de estos antipsicóticos que se usan para pacientes que no tienen adherencia al tratamiento, es decir, que pacientes que suspenden el tratamiento apenas ya se sienten bien o que de pronto la familia no está como tan educada sobre la necesidad de mantenerlo. Hay antipsicóticos inyectables derivados como del haloperidol mismo, que son de primera generación, que son mucho más baratos, y antipsicóticos de segunda generación que pueden llegar a los $400. Entonces, por ejemplo, eso en la parte pública, teniendo pacientes con escasos recursos económicos, quizá uno no puede ni siquiera considerarlos, ¿no? Pero si de pronto en la parte pública acude alguien que tenga esa posibilidad, pues también se le podría indicar. Obviamente en instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quizá ahí uno sí se limita más al cuadro básico de medicamentos, ¿no? A solo los medicamentos que ellos tienen y también pues uno tiene que dirigirse por esos medicamentos, pero como le digo, realmente todos estamos basados en las mismas guías de práctica clínica y afortunadamente hay muchas opciones de buenos medicamentos antipsicóticos que pueden ser útiles si es que hay dificultades económicas. Claro. Muchísimas gracias, doctora, por